Un mecánico pobre arregló un motor averiado. Al día siguiente, ella se arrodilló y le pidió matrimonio. El reloj marcaba las 5:30 de la mañana del martes 28 de marzo, cuando Antonio Ramírez abrió los ojos en su pequeño cuarto ubicado arriba del taller mecánico. A los 30 años, Antonio había aprendido que la vida no era justa, pero también había aprendido que eso no era excusa para dejar de luchar. Su rutina matutina era siempre la misma: un baño rápido con agua fría porque el boiler llevaba 2 meses descompuesto, un café aguado hecho con los restos de la bolsa de la semana pasada, y bajar al taller para revisar los trabajos pendientes. Pero esa mañana, mientras se ponía su overol azul marino remendado en los codos, Antonio no sabía que estaba a punto de vivir el día que cambiaría su destino para siempre. «Buenos días, papá», murmuró Antonio, como hacía cada mañana, mirando la fotografía enmarcada de don Raúl Ramírez, que presidía la pequeña oficina del taller. Su padre había muerto 5 años atrás de un infarto fulminante, dejándole como herencia este pequeño negocio familiar y una montaña de deudas que parecía crecer cada mes. El taller Ramírez Automotriz estaba ubicado en una esquina de Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México. No era el lugar más próspero del mundo, pero era su mundo. Las paredes de bloc sin pintar, el piso de cemento manchado de aceite, las herramientas viejas pero bien cuidadas, todo eso representaba los sueños de su padre, y ahora los suyos propios. «Órale, Antonio», gritó desde la puerta don Carlos Mendoza, su vecino de 72 años, que todas las mañanas salía a barrer la banqueta. «¿Ya desayunaste, muchacho? Mi Esperanza hizo unos huevos rancheros que están para chuparse los dedos». Antonio sonrió mientras organizaba sus llaves inglesas. Don Carlos y doña Esperanza eran como los padres que había perdido, siempre preocupándose por él, siempre tratando de alimentarlo cuando notaban que había pasado demasiado tiempo sin comer bien. «Gracias, don Carlos, pero ya sabe usted que cuando hay trabajo hay que aprovechar. Ayer me prometieron que traerían el Tsuru de los García para cambiarle la bomba de gasolina». La verdad era más complicada que eso. Antonio llevaba 4 días comiendo solo una comida al día. Los últimos 3 trabajos habían sido mal pagados. Una señora que le había dado solo la mitad del dinero prometido. Un joven que había desaparecido sin pagar después de arreglarle el clutch a su bocho. Y don Primitivo, que le pagaba con verduras de su puesto porque «el dinero está muy duro, hijo». Pero Antonio nunca se quejaba. Su padre le había enseñado que un hombre se mide no por lo que tiene, sino por lo que hace con lo poco que tiene. Y él tenía manos hábiles, conocimiento heredado, y algo que escaseaba en el mundo, un corazón genuinamente bueno. Esa mañana, mientras escuchaba las noticias en su radio de los años 80 y limpiaba la grasa de sus herramientas, Antonio repasaba mentalmente sus cuentas. La renta del local se vencía en una semana, 3.500 pesos, la luz 800 pesos atrasados, el gas 400 pesos, y en su cartera exactamente 240 pesos y algunos centavos. «Dios aprieta, pero no ahorca», se dijo a sí mismo, repitiendo una de las frases favoritas de su padre. A las 9:30 de la mañana, cuando el sol ya empezaba a calentar el asfalto agrietado de la colonia, Antonio escuchó un sonido que no pertenecía a su barrio. El ronroneo suave y potente de un motor alemán de lujo. Se asomó por la puerta del taller y vio algo que parecía sacado de otro mundo. Un BMW Serie 5 color negro, último modelo, con vidrios polarizados y llantas que probablemente costaban más que todos sus ingresos de los últimos 3 meses juntos. El carro se detuvo justo frente a su taller. Antonio frunció el ceño. En Nesa, los carros así solo aparecían por 3 razones. Alguien se había perdido muy feo, había problemas con la ley o era algún político en campaña. Ninguna de las 3 opciones le daba buena espina. La puerta del conductor se abrió lentamente, y de ella bajó una mujer que parecía haber salido de las páginas de una revista de moda. Marieta Herrera tenía 34 años. Aunque aparentaba menos gracias a los cuidados que solo el dinero puede comprar, su cabello castaño claro caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Vestía un traje sastre color beige, que Antonio calculó mentalmente debía costar unos 10,000 pesos, zapatos de tacón que hacían un sonido elegante contra el asfalto, y llevaba una bolsa de piel que brillaba bajo el sol matutino. Pero había algo en ella que no cuadraba con toda esa elegancia.
Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado durante horas. Sus manos temblaban ligeramente mientras cerraba la puerta del carro, y cuando empezó a caminar hacia el taller, Antonio notó que sus pasos no tenían la seguridad que uno esperaría de alguien que vestía así. «Disculpe», dijo Marieta con una voz que intentaba sonar firme, pero que se quebraba en los bordes. «¿Usted es mecánico?» Antonio se limpió las manos con un trapo y se acercó a ella de cerca. Pudo ver que detrás de todo ese maquillaje caro había una mujer profundamente angustiada. «Sí, señora, soy Antonio Ramírez, para servirle. Este es mi taller». Hizo un gesto abarcando el modesto espacio. «¿Qué problema tiene con su carro?» No enciende», murmuró Marieta, llevándose una mano al pecho como si le costara trabajo respirar. «Venía manejando por Insurgentes y de repente se apagó. Traté de volverlo a encender, pero no hace nada». Antonio estudió su rostro. Había reparado carros durante 15 años, desde que era adolescente y ayudaba a su padre, y había aprendido a leer a las personas tanto como a los motores. Esta mujer no solo tenía un problema mecánico, tenía un problema mucho más grave. «¿Se encuentra bien, señora?», preguntó con genuina preocupación. Los ojos de Marieta se llenaron de lágrimas que había estado conteniendo. Yo necesito que mi carro funcione, por favor. Es muy importante». «Tranquila», dijo Antonio con la voz suave que usaba para calmar a los clientes nerviosos. «Vamos a revisar qué tiene su carro. Todo se puede arreglar». Caminaron hacia el BMW. Antonio nunca había trabajado en un carro tan lujoso, pero un motor era un motor, y él conocía los motores como un músico conoce las notas. «¿Me permite abrir el cofre?» Marieta asintió y le entregó las llaves con manos que temblaban visiblemente. Cuando Antonio levantó el cofre del BMW, su expresión cambió inmediatamente. No necesitó herramientas para diagnosticar el problema. El olor a metal quemado, las manchas de aceite en lugares donde no debían estar, el color extraño del líquido refrigerante, todo le dijo lo que no quería confirmar. «¿Qué tan grave es?», preguntó Marieta leyendo la preocupación en el rostro de Antonio. Antonio cerró el cofre suavemente y se volvió hacia ella. En sus 15 años como mecánico, había dado muchas malas noticias, pero nunca a alguien que parecía estar colgando de un hilo tan delgado. «Pues mire, señora», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras. Su motor se fundió completamente. Lo que pasó aquí es que el sistema de refrigeración falló. Probablemente el termostato se descompuso y el motor trabajó sin refrigeración hasta que se fundió por dentro. «¿Eso qué significa?», susurró Marieta. «Significa que necesitamos hacer una reconstrucción total del motor, cambiar pistones, anillos, camisas, rectificar el bloque, cambiar la cabeza. Es prácticamente como poner un motor nuevo». «¿Cuánto tiempo toma eso? Con los repuestos correctos y trabajando tiempo completo». «Una semana, tal vez 10 días». Marieta cerró los ojos como si hubiera recibido una puñalada. «Sí, ¿cuánto costaría?». Antonio hizo cálculos mentales rápidos. Repuestos originales para un BMW, mano de obra especializada, materiales. Con repuestos originales, materiales y mano de obra, estaríamos hablando de unos 50,000 pesos, tal vez un poquito más. Marieta se tambaleó como si la hubieran golpeado. Antonio instintivamente extendió el brazo para sostenerla. «¿Se encuentra bien? ¿Quiere que le traiga un vaso de agua?». Las lágrimas que Marieta había estado conteniendo durante toda la mañana finalmente se derramaron. Se dejó caer en una silla desvencijada que Antonio tenía junto a la entrada del taller y se cubrió el rostro con ambas manos. No puedo pagar tanto dinero», admitió entre sollozos que le desgarraban el alma. Antonio sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Había visto gente desesperada antes, pero algo en la forma como lloraba esta mujer elegante le llegó directo al corazón. «Señora, ¿puedo preguntarle qué está pasando? A lo mejor podemos encontrar una solución». Entre lágrimas y palabras entrecortadas, Marieta comenzó a contar su historia. «Este carro ni siquiera es mío, es de la empresa donde trabajé hasta ayer por la mañana». Antonio se sentó en una caja de refrescos vacía. Poniéndose a la altura de Marieta, ¿la corrieron del trabajo? Marieta asintió, incapaz de hablar por un momento. Después, con la voz quebrada, logró explicar. «Trabajé 12 años en esa empresa, 12 años de mi vida. Llegaba a las 7 de la mañana.
Me iba a las 9 de la noche, los fines de semana, los días festivos, siempre trabajando, y ayer, su voz se quebró nuevamente. Ayer me dijeron que ya no me necesitaban, que habían decidido reestructurar mi departamento. ¿Y el carro? Tengo que regresarlo mañana por la mañana a más tardar. Si no lo hago, van a iniciar acciones legales contra mí. Me van a demandar por daños al vehículo de la empresa. Antonio sintió una punzada de dolor en el pecho. Conocía esa desesperación. La había vivido cuando murió su padre y se quedó solo con un taller lleno de deudas y sin saber cómo salir adelante. Y no tiene familia que pueda ayudarla. Una sonrisa amarga cruzó el rostro de Marieta. Ya no tengo a nadie. Mis papás murieron cuando yo tenía 25 años. Soy hija única. Nunca me casé porque siempre estuve tan ocupada construyendo mi carrera profesional. Su voz se apagó en un suspiro lleno de arrepentimiento. El silencio se extendió entre ellos, roto solo por los ruidos cotidianos del barrio, niños jugando en la calle, el radio de don Primitivo sonando desde su puesto de verduras, el ladrar lejano de los perros. Antonio observaba a esta mujer que, a pesar de su apariencia elegante y exitosa, estaba tan quebrada y sola como él había estado después de la muerte de su padre. Pero había algo más en sus ojos, algo que le recordaba a su propia madre cuando luchaba contra el cáncer, una mezcla de miedo y determinación, de fragilidad y fuerza. «Señora», comenzó Antonio. «Marieta», murmuró ella. «Mi nombre es Marieta Herrera». «Señora Marieta», continuó Antonio, «yo sé lo que es estar en el hoyo más profundo. Cuando murió mi papá hace 5 años, me dejó este taller y una montaña de deudas que parecía imposible de pagar. Hubo noches que me quedé aquí sentado, preguntándome si valía la pena seguir luchando». Marieta lo miró a través de sus lágrimas. «¿Y qué hizo? Pues seguí luchando, un día a la vez, y de vez en cuando, la vida me mandó ángeles disfrazados de clientes que me dieron una oportunidad». Antonio se quedó callado por un momento, tomando la decisión más importante de su vida. «Mire, señora Marieta, yo no tengo 50,000 pesos para regalarle. Ojalá los tuviera, pero sí tengo estas manos», dijo, mostrándole sus manos callosas, «y tengo el conocimiento que me heredó mi padre. Si usted consigue repuestos usados en buen estado, yo le arreglo su carro cobrándole solo la mano de obra, y esa se la puede pagar cuando encuentre trabajo». Marieta lo miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «¿Por qué haría eso por mí? Ni siquiera me conoce». Antonio se rascó la nuca, pensando en cómo explicar algo que él mismo no entendía completamente. «Mi jefe, bueno, mi papá, siempre me decía que en esta vida uno nunca sabe cuándo va a necesitar la ayuda de un extraño, que si podemos tender la mano a alguien que se está ahogando, hay que hacerlo, no por quedar bien con Dios o con la gente, sino porque es lo que está bien hacer. Pero usted puede perder dinero, puede perder tiempo». «Señora Marieta», la interrumpió Antonio suavemente, «¿puedo preguntarle algo personal?». Ella asintió. «¿Cuándo fue la última vez que alguien la ayudó sin esperar nada a cambio?». Marieta se quedó pensando durante un largo momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas diferentes. «No me acuerdo», susurró. «Pues ya es hora de que se acuerde». Esa misma tarde, Antonio cerró el taller más temprano de lo usual y acompañó a Marieta a buscar los repuestos necesarios. Ella había insistido en tomar un taxi, pero Antonio le explicó que su vieja camioneta Datsun del 85, aunque no se veía muy presentable, conocía todos los atajos para llegar rápido a Tepito. «¿Está seguro de que en Tepito vamos a encontrar refacciones para un BMW?», preguntó Marieta, aferrándose al cinturón de seguridad, mientras Antonio manejaba por las calles empedradas de Neza. «Mi compadre Raúl lleva 30 años en este negocio. Si existen esas refacciones en todo México, él las va a conseguir». Durante el trayecto, Antonio notó que Marieta observaba por la ventana con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Era obvio que nunca había estado en esa parte de la ciudad. «¿Siempre ha vivido aquí?», preguntó ella. «Toda mi vida nací en el hospital de Neza, crecí en estas calles, fui a la secundaria aquí cerca. Este es mi mundo. ¿Nunca ha pensado en mudarse a un lugar mejor?». Antonio la miró de reojo. «¿Mejor en qué sentido? Aquí tengo a mis vecinos que me cuidan como familia. Tengo mi taller donde mi papá construyó su sueño. Tengo historias en cada esquina», sonrió. «A lo mejor no tengo mucho dinero, pero tengo algo que vale más. Tengo un lugar donde pertenezco».
Marieta se quedó callada, reflexionando sobre esas palabras. El mercado de Tepito los recibió con su caos característico. Vendedores gritando sus ofertas, el aroma de comida callejera mezclándose con el olor a gasolina y aceite, música sonando desde diferentes puestos, y un bullicio que nunca se detenía. «¡Antonio!», gritó desde su puesto un hombre de unos 40 años, con overol manchado y una sonrisa gigante. «¡Qué milagro verte por acá! Hermano, Raúl, te presento a la señora Marieta. Necesitamos tu ayuda con un motor BMW que se fundió completamente». Raúl miró a Marieta con curiosidad, notando inmediatamente el contraste entre su apariencia elegante y el entorno donde se encontraban, pero cuando Antonio le hizo una seña discreta, entendió que había una historia complicada detrás. «¿Qué modelo es el BMW, señora?» «Serie 5, del 2020», respondió Marieta tímidamente. Raúl silbó impresionado. «Órale, ese motor es una belleza. ¿Qué le pasó?». Mientras Antonio explicaba el diagnóstico técnico, Marieta observaba la interacción entre los dos amigos. Era evidente que se conocían desde hacía años, que había una confianza absoluta entre ellos. Cuando Antonio mencionó que necesitaban conseguir las refacciones a buen precio, Raúl no hizo preguntas incómodas. «Dame 2 horas», dijo Raúl. «Voy a mover mis contactos mientras tanto. ¿Por qué no van a comer algo? La doña Rosa hace unos tacos de suadero que están padrísimos». Sentados en una mesa de plástico en el puesto de doña Rosa, Antonio y Marieta compartieron su primera comida juntos. Ella había pedido solo un refresco, pero Antonio insistió en que probara los tacos. «No sé si pueda comer», murmuró Marieta. «Tengo el estómago hecho nudo». «Mi papá siempre decía que los problemas se ven más grandes cuando tienes hambre», dijo Antonio, poniendo 2 tacos en el plato de ella. «Ándale, pruebe uno, le va a gustar». Mientras comían, comenzaron a conocerse realmente. Marieta le contó sobre su infancia en una familia de clase media, cómo había estudiado contabilidad y administración en la universidad, cómo había escalado posiciones en la empresa hasta convertirse en directora financiera. «Suena como una vida muy exitosa», comentó Antonio. «Exitosa», repitió Marieta con ironía. «Sí, supongo que en el papel se veía así, pero ¿sabes qué es lo más triste? Ayer, cuando salí de la oficina por última vez, me di cuenta de que no tenía a quién llamar para contarle lo que había pasado. No tengo amigos verdaderos, no tengo familia. Construí una carrera brillante, pero me olvidé de construir una vida». Antonio la escuchaba atentamente sin juzgar. «¿Y usted?», preguntó Marieta. «Nunca se ha casado, no tiene novia». Antonio sonrió con tristeza. «Hace 3 años estuve a punto de casarme. Se llamaba Patricia. Nos conocíamos desde la secundaria». «¿Qué pasó?». «Pues que a ella no le gustaba que yo fuera mecánico. Quería que vendiera el taller y me pusiera a trabajar en una empresa. Que usara traje y corbata. Que ganara más dinero». Antonio jugó con su taco antes de continuar. «Al final me dijo que tenía que elegir, ella o el taller. ¿Y qué eligió? Elegí ser honesto conmigo mismo. No iba a cambiar quién soy por nadie, ni siquiera por amor». Marieta lo miró con una mezcla de admiración y curiosidad. «No se arrepiente». «A veces», admitió Antonio, «especialmente en las noches cuando llego cansado y no hay nadie esperándome. Pero luego pienso que si alguien no puede amarme tal como soy, con grasa en las uñas y oliendo a aceite de motor, entonces no es la persona indicada». 2 horas después, Raúl regresó con una sonrisa triunfante y varias cajas de refacciones. «Misión cumplida», anunció. «Conseguí todo lo que necesitan. El motor va a quedar como nuevo». «¿Cuánto es?», preguntó Marieta con voz temblorosa. «Para ustedes, precio especial, 8,000 pesos por todo». Marieta sintió que el mundo se le venía encima. «Ni siquiera esa cantidad tenía disponible, Raúl», dijo Antonio. «¿Me puedes fiar la mitad? Te pago en 2 semanas. Órale, carnal. Tú sabes que contigo no hay problema. Pero, ¿estás seguro? ¿Es bastante dinero?» Antonio asintió, aunque por dentro sabía que acababa de comprometer los únicos ahorros que tenía guardados para emergencias. «Segurísimo». Durante el viaje de regreso a Nesa, Marieta iba en completo silencio. Finalmente, cuando estaban llegando al taller, habló. «Antonio, yo no entiendo por qué estás haciendo esto por mí. Acabas de gastar todo tu dinero en una desconocida. Podrías perder tu taller si no puedes pagar la renta». Antonio estacionó la camioneta y la miró directamente a los ojos. «¿Puedo preguntarle algo, señora Marieta?».
Claro. ¿Usted cree en Dios? La pregunta la tomó por sorpresa. Yo, sí, creo que sí, aunque últimamente he estado muy enojada con él. Pues yo creo que a veces Dios pone personas en nuestro camino por una razón. Tal vez usted necesitaba encontrar a alguien que la ayudara. Y tal vez yo necesitaba encontrar a alguien a quien ayudar. ¿Qué quiere decir? Desde que murió mi papá, he estado como perdido, trabajando solo para sobrevivir, sin un propósito más grande. Pero hoy, viéndola a usted tan desesperada, me di cuenta de que mis manos pueden hacer más que solo arreglar carros. Pueden ayudar a alguien a levantarse cuando está en el suelo. Marieta sintió un nudo en la garganta. ¿Y si no puedo pagarle nunca? Entonces habré aprendido que hay cosas más importantes que el dinero. Esa noche, Marieta se fue a su departamento, pero no pudo dormir. Se quedó despierta pensando en este joven mecánico que había aparecido en su vida como un ángel cuando más lo necesitaba. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien la había tratado con tanta bondad genuina? Mientras tanto, Antonio también pasó la noche despierto, pero no por preocupaciones financieras. Por primera vez en años, se sentía realmente útil, y había algo más, algo que no se atrevía a admitir ni siquiera ante sí mismo. Esta mujer elegante y aparentemente inalcanzable había despertado algo en su corazón que creía dormido para siempre. Los siguientes 6 días fueron como ningún otro en la vida de Antonio. Cada mañana, antes de que saliera el sol, ya estaba trabajando en el motor del BMW. Era un trabajo delicado, meticuloso, que requería toda su experiencia y paciencia. Marieta llegaba cada tarde a las 4 en punto. Después de haber pasado el día buscando trabajo, traía consigo agua fresca para Antonio y siempre algún antojo que compraba en el puesto de doña Carmen, elotes, esquites, tacos dorados o simplemente un pan dulce. «No tiene que traerme comida», le decía Antonio cada vez. «Es lo menos que puedo hacer», respondía ella invariablemente. Pero conforme pasaban los días, tanto Antonio como Marieta comenzaron a darse cuenta de que esas visitas vespertinas se habían convertido en el momento más esperado de sus días. El miércoles, segundo día de trabajo, Marieta llegó con los ojos enrojecidos. «¿Cómo le fue en las entrevistas?», preguntó Antonio, limpiándose las manos con el trapo. «Mal, muy mal». Marieta se sentó en la silla que ya consideraba suya. «Fui a 5 empresas, en 3 ni siquiera me recibieron, en las otras 2. Cuando mencioné que acababa de salir de mi trabajo anterior, me dijeron que me iban a considerar para el puesto. Eso suena positivo». «No, Antonio. En el mundo corporativo, te vamos a considerar significa nunca te vamos a llamar». Antonio dejó sus herramientas y se acercó a ella. «¿Sabe qué pienso yo?» «¿Qué? ¿Que tal vez el universo le está diciendo que ese mundo no era para usted?» Marieta lo miró con sorpresa. «¿Cómo puede decir eso? Era mi carrera, mi vida. ¿Pero era feliz?». La pregunta la dejó sin palabras. Durante un largo momento, Marieta reflexionó. «No lo sé», admitió finalmente. «Estaba tan ocupada tratando de ser exitosa que nunca me pregunté si era feliz». Pues ahí tiene su respuesta. El jueves, Marieta llegó más animada. Había pasado el día ayudando a doña Esperanza, la esposa de don Carlos, a organizar una rifa para juntar dinero para las medicinas de don Roberto, un vecino diabético que no tenía seguro médico. «¿Sabe qué descubrí hoy?», le dijo a Antonio mientras él ajustaba los pistones del motor. «¿Qué descubrió?». «Que hay personas que no tienen nada, pero que son más generosas que toda la gente rica que conocí en mi trabajo anterior. Los vecinos de aquí son buena gente. Doña Esperanza me estuvo contando historias del barrio. Me dijo que cuando usted se enfermó de apendicitis hace 2 años, todos los vecinos juntaron dinero para pagar su operación». Antonio se sonrojó. «Es que así nos ayudamos aquí. Cuando uno está mal, todos arrimamos el hombro». «¿Y cuándo fue la última vez que alguien le arrimó el hombro a usted?». Antonio se detuvo en su trabajo. Era una pregunta que lo incomodaba. «Yo no necesito que me ayuden. Todo mundo necesita ayuda, Antonio, incluso los que ayudan a otros». El viernes, algo cambió entre ellos. Marieta llegó con una bolsa de tacos de canasta y 2 refrescos. «Hoy vamos a comer juntos», anunció. Y no aceptó un no por respuesta, mientras comían sentados en el piso del taller. Usando una caja de refacciones como mesa, comenzaron a hablar de cosas más personales. «¿Cómo era su papá?», preguntó Marieta. Los ojos de Antonio se iluminaron. «Era el mejor hombre que he conocido, alto, fuerte, con unas manos enormes
que podían arreglar cualquier cosa, pero lo que más recuerdo de él es su risa. Se reía de todo, hasta de sus propios chistes malos. Le enseñó todo lo que sabe sobre mecánica. Desde que tenía 8 años, cada tarde después de la escuela venía aquí, y él me explicaba cómo funcionaba cada parte de los carros. «Mijo», me decía, «un motor es como el corazón de una persona. Si lo tratas con respeto y cariño, te va a funcionar por muchos años. Debe extrañarlo mucho, todos los días, pero especialmente cuando tengo que tomar decisiones difíciles. Él siempre sabía qué hacer». «¿Cómo qué decisiones?». Antonio la miró durante un largo momento antes de responder. «Como la decisión de ayudar a una desconocida que llegó con un carro descompuesto». Sus miradas se encontraron y permanecieron así durante varios segundos. Había algo creciendo entre ellos, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. «¿Y qué cree que le diría su papá de esa decisión?», preguntó Marieta suavemente. Antonio sonrió, mirando hacia la fotografía de su padre que colgaba en la pared. «Probablemente me diría así: mijo, cuando encuentres a alguien que vale la pena, no dejes que se vaya». El sábado por la mañana, Antonio llegó al taller más temprano que nunca. Iba a ser el día decisivo. Si todo salía bien, el motor estaría listo para la tarde. Si algo fallaba, prefería no pensarlo. Marieta apareció a las 8 de la mañana con café recién hecho y pan dulce. «¿Dormiste?», le preguntó notando las ojeras en el rostro de Antonio. «Un poquito, estaba ansioso por terminar hoy». «Yo tampoco dormí», admitió Marieta. «Estaba pensando en muchas cosas». «¿Cómo qué?». Marieta se sentó en su silla habitual y lo miró mientras él hacía los últimos ajustes al motor. «En cómo ha cambiado mi vida esta semana. Hace 7 días, yo era una ejecutiva exitosa con un BMW último modelo. Hoy soy una desempleada que está enamorándose de un mecánico». Antonio casi se le cae la llave inglesa que tenía en la mano. «¿Qué dijo?». Marieta se ruborizó, pero no se echó para atrás. «Dije que me estoy enamorando de ti, Antonio Ramírez». El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio se quedó paralizado, con la llave en la mano, mirando a Marieta, como si acabara de decirle que había llegado de Marte. «Señora Marieta, solo Marieta, por favor». «Marieta», continuó Antonio, «usted y yo somos de mundos muy diferentes. ¿Y qué importa eso?». Marieta se puso de pie y se acercó a él. «Esta semana me has enseñado más sobre la vida real que todos mis años en oficinas corporativas. Me has mostrado lo que significa la bondad genuina, la generosidad sin esperar nada a cambio, la honestidad. Pero yo no tengo nada que ofrecerle. Vivo en un cuarto arriba del taller. Manejo una camioneta del 85. Mis manos siempre están sucias». Marieta tomó esas manos callosas entre las suyas. «Estas manos», dijo suavemente, «son las manos más hermosas que he visto. Estas manos ayudan a la gente. Estas manos construyen, reparan, sanan. Estas manos me salvaron la vida». Antonio sintió como si su corazón fuera a salirse del pecho. «Marieta, no me digas nada ahora», lo interrumpió ella. «Primero termina mi carro, después hablamos». Las siguientes 4 horas fueron las más intensas en la vida de Antonio. Con Marieta observándolo, instaló las últimas piezas del motor reconstruido. Cada tornillo, cada conexión, cada detalle tenía que ser perfecto. Finalmente, a las 2 de la tarde del sábado 3 de abril, Antonio cerró el cofre del BMW y se limpió las manos por última vez. «¿Listo?», preguntó. Marieta asintió. Demasiado nerviosa para hablar, Antonio insertó la llave en el contacto y la giró por un momento. No pasó nada. Luego, el motor comenzó a girar, tosió una vez, 2 veces, y finalmente rugió a la vida con un ronroneo perfecto. «¡Lo lograste!», gritó Marieta, saltando de alegría sin pensarlo. Se acercó corriendo y abrazó a Antonio con tanta fuerza que casi lo derriba. Él la abrazó de vuelta, sintiendo una felicidad que no había experimentado en años. Cuando se separaron, sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Por un momento, pareció que iban a besarse, pero Antonio se echó hacia atrás. «Su carro está listo, señora, es Marieta. ¿Cuánto le debo?». «4,000 pesos. Cuando pueda». Marieta lo miró fijamente. «Antonio, tengo que confesarte algo». «¿Qué?». «Ayer recibí una llamada muy extraña». Antonio frunció el ceño. «¿Qué tipo de llamada?». «De una empresa que se llama Mercado y Asociados, una de las firmas financieras más importantes del país.
Me ofrecieron un trabajo como directora general de finanzas. Órale, qué buena noticia. Sí, pero lo extraño es que no saben cómo consiguieron mi información, y el sueldo que me ofrecen es, bueno, es más de lo que ganaba en mi trabajo anterior. Antonio la miró confundido. ¿Y eso qué tiene de malo? Que en 12 años trabajando en finanzas corporativas, nunca había visto que una empresa contratara a alguien sin referencias, sin entrevistas presenciales, solo por teléfono. A lo mejor es su día de suerte. Marieta lo estudió cuidadosamente. O a lo mejor alguien habló por mí, alguien con influencias. Antonio se encogió de hombros. No sé de qué habla, pero Marieta había notado algo cuando Antonio mentía, se rascaba la nuca, y en ese momento se estaba rascando la nuca. Antonio Ramírez, ¿qué hiciste? Nada, solo llamé a un cliente que tengo, don Aurelio Mercado, le arreglo su camioneta cada mes, le platiqué de usted, de lo inteligente que es, de su experiencia. ¿Don Aurelio Mercado, como en Mercado y Asociados? Sí, ese mero, es muy buena gente. Su camioneta siempre se descompone porque sus nietos la usan para ir a la escuela y... Marieta no lo dejó terminar. Se acercó a él y lo besó. Fue un beso suave, tierno, lleno de gratitud y de algo más profundo. Cuando se separaron ambos estaban sonrojados. Gracias, susurró Marieta. ¿Por qué? Por creer en mí cuando yo ya no creía en mí misma. Esa tarde Marieta se fue en su BMW reparado, con la promesa de volver al día siguiente, pero ninguno de los dos sabía que el domingo traería una sorpresa que cambiaría sus vidas para siempre. El domingo 4 de abril amaneció con un cielo despejado y una brisa fresca que parecía traer promesas de un nuevo comienzo. Antonio se despertó más temprano que de costumbre, no porque tuviera trabajo que hacer, sino porque no había podido dormir pensando en el beso de Marieta. Se bañó con más cuidado del habitual, se puso su mejor camisa, una azul marino que había sido de su padre, y bajó al taller. Aunque no tenía carros que reparar ese domingo, necesitaba mantener sus manos ocupadas para calmar su mente. ¿Y esa facha dominical?, le gritó don Carlos desde su puerta, donde regaba sus plantas. Nada, don, solo que, bueno, nunca está de más verse presentable. Ah, canijo, rió don Carlos. Ya me parecía que había algo diferente contigo esta semana. Es la señora del BMW. Antonio se sonrojó como adolescente. Doña Esperanza dice que es muy educada y que te trae comida todos los días. Don Carlos se acercó a la reja que separaba los patios. Mijo, déjame darte un consejo de viejo. Cuando una mujer empieza a traerte comida sin que se lo pidas, es porque ya te adoptó. No diga eso, don Carlos. Ella y yo somos muy diferentes. ¿Diferentes cómo? ¿Porque tiene dinero? ¿Porque estudió en la universidad? Don Carlos negó con la cabeza. Mijo, hay dos tipos de personas en este mundo, los que tienen buen corazón y los que no, y esa muchacha tiene buen corazón. Se nota de lejos. A las 10 de la mañana, Antonio escuchó el sonido ya familiar del BMW acercándose, pero esta vez su corazón se aceleró de una manera diferente. Marieta bajó del carro vestida de manera completamente distinta. En lugar de sus trajes elegantes, llevaba unos jeans, una blusa blanca sencilla y tenis. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo y traía menos maquillaje. Se veía natural, hermosa. Buenos días, Antonio. Buenos días, Marieta. El nombre salió de sus labios sin el señora por primera vez. Ella sonrió al notarlo. Vine a traerte esto, dijo extendiéndole un sobre. ¿Qué es? Los 4,000 pesos que te debo. Antonio frunció el ceño. Pero ayer me dijiste que no tenías dinero. Y no tenía, pero esta mañana recibí una llamada de don Aurelio Mercado. Me quiere ver mañana por la mañana para formalizar el contrato y me adelantó el primer sueldo. ¡Qué buena noticia! Marieta se acercó más a él. Antonio, llevó 12 años trabajando en el mundo corporativo. Sé cómo funcionan las empresas. Los adelantos de sueldo no existen, especialmente para gente que aún no ha firmado contrato. Antonio se rascó la nuca. Pues, don Aurelio es muy especial. Siempre ha sido generoso. ¿Generoso cómo? ¿Cómo para adelantarte a ti el dinero para pagarme y luego decirme que fue un adelanto de mi sueldo? Antonio se quedó callado, confirmando las sospechas de Marieta. Antonio Ramírez, dijo ella con ternura, acabas de inventar un trabajo para mí. No inventé nada. Don Aurelio realmente necesita una directora financiera. Su empresa ha crecido mucho y
¿Y cuánto de tu propio dinero le diste para que me contratara? Antonio miró hacia el suelo. Solo le presté para el adelanto. Él me va a pagar cuando su empresa facture este mes. Marieta sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Por qué hiciste eso? Porque usted vale la pena, porque es inteligente y trabajadora, y no se merece estar sin trabajo por culpa de gente mala. Antonio, mírame. Él levantó la vista. ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? No solo arreglaste mi carro sin cobrarme, no solo me conseguiste trabajo, también arriesgaste tu propio dinero para asegurarme un futuro. Es que nadie en mi vida había hecho algo así por mí, ni mi familia, ni mis supuestos amigos, ni los hombres con los que salí, nadie. Marieta se quedó en silencio por un momento, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. Antonio, tengo que contarte algo que no le he dicho a nadie. ¿Qué? Estos días que he pasado aquí contigo, viéndote trabajar, conociendo a tus vecinos, comiendo tacos en el suelo de tu taller, han sido los días más felices de mi vida. Antonio sintió que se le aceleraba el corazón. Durante 34 años, continuó Marieta, he estado buscando el éxito, el reconocimiento, el dinero, pero nunca había encontrado la paz. Hasta ahora. Marieta, espera, déjame terminar. Respiró profundo. Yo sé que venimos de mundos diferentes. Sé que soy 4 años mayor que tú. Sé que la gente va a hablar, pero también sé que contigo me siento completa por primera vez en mi vida. Antonio no sabía qué decir. Todo esto parecía demasiado bueno para ser real. Pero hay algo más que necesito contarte, continuó Marieta. Algo sobre quién soy realmente. ¿De qué hablas? Marieta miró alrededor, asegurándose de que estuvieran solos. Mi historia es más complicada de lo que te conté. Es cierto que perdí mi trabajo, pero no te dije toda la verdad sobre la empresa donde trabajaba. Antonio la miró con atención. La empresa se llama Herrera y Compañía. Mi abuelo la fundó hace 60 años. Mi papá la convirtió en una de las constructoras más importantes de México. Cuando murieron mis padres en un accidente hace 9 años, yo heredé el control de la empresa. Antonio sintió como si le hubieran echado agua helada. «¿Usted es rica?» «Era rica», corrigió Marieta. «Durante 9 años manejé la empresa exitosamente, pero hace 3 años mi primo Eduardo y mi tío Armando, que también tienen acciones en la empresa, comenzaron a conspirar contra mí. ¿Por qué? Porque nunca les gustó que una mujer tuviera el control, porque querían quedarse con mi parte de la herencia». La voz de Marieta se llenó de dolor. Durante 2 años estuvieron desviando dinero de la empresa y fabricando evidencia para inculparme. ¿Y qué pasó? Hace una semana me presentaron ante el consejo directivo con documentos falsificados que probaban que yo había estado robando dinero de la empresa. Me dieron un ultimátum: renunciar callada o enfrentar cargos criminales. Antonio se sentó pesadamente en una caja de refrescos. Por eso estaba tan desesperada el martes. Sí, renuncié para evitar el escándalo y la cárcel, pero perdí todo. Mi dinero, mi empresa, mi reputación, todo. Y el BMW era el carro de la empresa. Tenía que regresarlo, pero cuando se descompuso, fue como si el universo me estuviera diciendo que mi vida anterior había terminado definitivamente. Marieta se acercó a Antonio y se arrodilló frente a él, tomando sus manos. «Antonio, durante estos días contigo me di cuenta de que perder todo fue lo mejor que me pudo pasar. ¿Cómo puede decir eso? Porque me permitió conocerte. Me permitió descubrir lo que realmente importa en la vida». Sus ojos brillaban con una intensidad que Antonio nunca había visto. «Durante años estuve rodeada de gente que solo se acercaba a mí por mi dinero. Tú me ayudaste cuando no tenía nada. Me trataste con cariño cuando me sentía como basura». Antonio estaba abrumado por todo lo que estaba escuchando. «Marieta, yo no sé qué decir. ¿Todo esto es demasiado complicado?», preguntó ella con tristeza. «No, es que me parece un sueño. Desde que te conocí, siento como si mi vida hubiera empezado a tener sentido otra vez». Los ojos de Marieta se llenaron de lágrimas de alegría. «¿En serio? ¿En serio? Pero tengo miedo». «¿De qué? De que cuando te estabilices con tu nuevo trabajo, cuando vuelvas a tu mundo, te olvides del mecánico que te ayudó». Marieta se puso de pie y extendió la mano a Antonio. «Levántate». Él se incorporó, confundido. «Antonio Ramírez», dijo Marieta con una sonrisa radiante. «Hay algo que quiero pedirte». «¿Qué?».
Y entonces, para shock absoluto de Antonio y de los vecinos curiosos que habían comenzado a asomarse discretamente, Marieta Herrera se volvió a arrodillar en el piso polvoriento del taller. «Marieta, ¿qué estás haciendo?», con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, pero con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Marieta lo miró desde abajo. «Antonio Ramírez, ¿te quieres casar conmigo?». El silencio que siguió a la propuesta de Marieta fue tan profundo que se podía escuchar el latido del corazón de Antonio. Don Carlos se asomó completamente por su ventana. Doña Esperanza dejó caer la escoba que estaba usando para barrer su patio. La señora López, que vendía quesadillas en la esquina, se acercó disimuladamente. Hasta los perros del barrio parecieron callarse para presenciar este momento histórico en Neza. Antonio se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta, mirando a esta mujer extraordinaria que le estaba pidiendo matrimonio en su humilde taller. «Marieta», murmuró finalmente, «yo no puedo creer lo que está pasando». «Antonio», dijo ella con voz temblorosa pero firme, «durante 34 años he vivido haciendo lo que se esperaba de mí. Estudié la carrera que mis padres querían, trabajé en el mundo que la sociedad consideraba apropiado, me rodeé de gente que parecía conveniente y nunca fui realmente feliz». Se detuvo para limpiar una lágrima que rodaba por su mejilla. «Estos 6 días contigo han sido los más reales de mi vida. Aquí, en este taller lleno de grasa y herramientas viejas, me he sentido más valiosa que en todas las oficinas elegantes donde trabajé». «Pero, Marieta», dijo Antonio con voz quebrada, «yo no tengo nada que ofrecerte. Vivo en un cuarto de 3 por 4 metros. Mi refrigerador está vacío la mitad del tiempo. Mi ropa está remendada. ¿Puedo interrumpirte?», preguntó Marieta suavemente. Antonio asintió. «¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y todos los hombres que conocí en mi mundo anterior?». Antonio negó con la cabeza. «Todos los demás veían mi cuenta bancaria primero, y a mí después. Veían mi posición social, mi empresa, mis contactos. Tú me viste cuando estaba rota, cuando no tenía nada, cuando me sentía como un fracaso total, y aún así me trataste como si fuera la persona más importante del mundo». Marieta tomó las manos callosas de Antonio entre las suyas. «Estas manos», dijo besando sus nudillos, «no solo reparan motores, reparan vidas, reparan corazones, repararon el mío». Don Carlos ya no se molestaba en disimular. Había salido completamente de su casa y estaba parado en la banqueta, junto con otros vecinos que se habían acercado atraídos por la escena. «Dile que sí, muchacho», gritó don Carlos. «Una mujer así no llega 2 veces en la vida». Antonio miró alrededor y se dio cuenta de que medio barrio los estaba observando. Se ruborizó intensamente. «Marieta, la gente nos está viendo». «No me importa que nos vean», respondió ella. «De hecho, quiero que todo el mundo sepa lo que siento por ti». Se puso de pie por un momento, solo para volver a arrodillarse, pero esta vez tomó algo de su bolsa. «Antonio, hay algo más que necesitas saber». Le mostró un sobre. «Ayer, después de hablar contigo sobre don Aurelio, hice algunas llamadas. Resulta que tengo algunos ahorros que habían quedado en una cuenta personal, separada de la empresa». «¿Cuánto?», preguntó Antonio nerviosamente. «Suficiente para pagar todas tus deudas, remodelar el taller, comprar herramientas nuevas, y suficiente para que no tengas que preocuparte por dinero mientras construimos algo juntos». Antonio se tambaleó ligeramente. «Marieta, no puedo aceptar tu dinero». «No es mi dinero», lo interrumpió ella. «Sería nuestro dinero, porque quiero ser tu socia en la vida y en el trabajo». Se puso de pie otra vez y señaló alrededor del taller. «¿Ves este lugar? Aquí es donde quiero construir nuestro futuro, no en una oficina corporativa, no en un mundo de falsedades. Aquí, donde la gente es real, donde el trabajo es honesto, donde el amor significa algo». «Pero, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a pensar cuando sepan que una empresaria exitosa se casó con un mecánico de Neza?» Marieta sonrió con picardía. «¿Sabes qué van a decir? Van a decir que Marieta Herrera tuvo la inteligencia de reconocer a un hombre extraordinario cuando lo encontró». Se arrodilló por tercera vez, y esta vez sacó algo más de su bolsa, un anillo sencillo de oro que había pertenecido a su madre. «Antonio Ramírez», dijo con lágrimas de alegría en los ojos, «por 4ª vez te pregunto, ¿te quieres casar conmigo?
¿Quieres que construyamos juntos una vida donde el amor valga más que las apariencias? Antonio la miró a los ojos. En esos ojos vio todo lo que había perdido cuando murió su padre. Una familia, un propósito, una razón para soñar en grande. Lentamente, muy lentamente, Antonio se arrodilló también, quedando frente a frente con Marieta. «Señora Marieta Herrera», dijo con una sonrisa que iluminó su rostro entero, «será el honor más grande de mi vida casarme con usted». Los gritos de alegría de los vecinos se escucharon por toda la colonia. Don Carlos empezó a aplaudir. Doña Esperanza se puso a llorar de emoción, y la señora López gritó, «Ya era hora». «Pero hay una condición», gritó Antonio, poniéndose de pie y ayudando a Marieta a levantarse. «¿Cuál?», preguntó ella, preocupada. «Que la boda sea aquí en el barrio, con tacos de canasta, mariachi de la esquina, y que toda la gente que nos ayudó a encontrarnos esté invitada». Marieta se echó a reír y se lanzó a sus brazos. Trato hecho. 6 meses después, un sábado 18 de octubre, la calle donde estaba ubicado Ramírez Automotriz se cerró al tráfico para la boda más alegre que Nesa había visto en años. Marieta llegó en el BMW, ya completamente suyo, pero se cambió a una carroza decorada por las señoras del barrio. Su vestido era sencillo pero elegante, y llevaba el ramo de flores que había hecho doña Esperanza con rosas de su jardín. Antonio esperaba en el altar improvisado frente al taller, vestido con un traje nuevo pero conservando sus zapatos de trabajo, «para que no se me olvide de dónde vengo», le había dicho a Marieta. Don Carlos fue el padrino de Antonio, y doña Esperanza la madrina de Marieta. El padre Miguel, que conocía a Antonio desde niño, ofició la ceremonia. «Antonio Ramírez, aceptas a Marieta como tu esposa, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza». «Sí, acepto», gritó Antonio con tal entusiasmo que todo el barrio se echó a reír. «Marieta Herrera, aceptas a Antonio como tu esposo, en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza». «Acepto, 1000 veces acepto», respondió Marieta con lágrimas de felicidad. Cuando el padre Miguel dijo «puede besar a la novia», el beso fue tan largo y apasionado que los vecinos empezaron a gritar y aplaudir. La fiesta duró hasta las 4 de la mañana. Hubo tacos de todo tipo, mariachi, baile en la calle, y tanta alegría que la gente de colonias vecinas se acercó a celebrar con ellos. Pero la historia no termina ahí. 2 años después, Talleres Ramírez Herrera se había convertido en una cadena de 20 talleres por todo el Estado de México y Distrito Federal. Pero no eran talleres cualquiera. Eran talleres donde la gente de escasos recursos podía arreglar sus carros a precio justo, donde se daba trabajo a jóvenes del barrio, y donde se mantenía el espíritu de ayuda mutua que Antonio había aprendido de su padre. Marieta había demostrado ser una administradora brillante, pero más importante aún, había encontrado su verdadera vocación: crear programas de capacitación técnica para mujeres de bajos recursos, enseñándoles oficios que les permitieran independizarse económicamente. Antonio seguía ensuciándose las manos todos los días, pero ahora también enseñaba mecánica en el Instituto Técnico que habían fundado juntos, y cada mañana, cuando llegaba al taller original de Nesa, que nunca quisieron vender porque ahí había nacido su amor, saludaba a la fotografía de su padre y le contaba las novedades. «Buenos días, papá. Hoy vamos a inaugurar el taller número 21, y Marieta dice que tal vez el año que viene tengamos una sorpresa más grande». Antonio sonreía, tocando suavemente el vientre a un plano de su esposa, que permanecía en secreto por ahora. En las noches, cuando cerraban el taller original, Antonio y Marieta se sentaban en las mismas sillas desparejadas donde él había aceptado casarse con ella. Él siempre conservaba su overol de trabajo, y ella había adoptado la costumbre de usar jeans y blusa sencilla. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntaba Antonio a veces. «Solo de una cosa», respondía Marieta. «¿De qué?». «De no haberte conocido antes». Y así fue como un motor descompuesto en una mañana de marzo se convirtió en el motor que puso en marcha el resto de sus vidas, porque como siempre decía don Carlos, observándolos desde su ventana con una sonrisa de abuelo orgulloso, el amor verdadero no llega cuando tienes todo perfecto, llega cuando tienes el corazón lo suficientemente abierto para reconocerlo, y lo suficientemente valiente para luchar por él, y en Nesa
donde las historias de amor real no son cosa de telenovelas, sino de vida cotidiana. La historia de Antonio y Marieta se convirtió en leyenda, una leyenda que demostraba que a veces, solo a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad, especialmente cuando están construidos sobre bases sólidas, respeto, bondad, trabajo honesto, y un amor tan genuino que puede transformar no solo dos vidas, sino toda una comunidad, porque al final del día, querido amigo, el motor más importante que podemos reparar no está debajo del cofre de ningún carro, está aquí, en el pecho, latiendo con la esperanza de que alguien, en algún lugar, nos vea tal como somos y decida que valemos la pena.